Bueno, entonces para criterios de segunda derivada, ¿verdad? La segunda derivada cuando es positiva en un intervalo es que es cóncava hacia arriba. Si es negativa, menor que cero, es que es cóncava hacia abajo. ¿Verdad? Entonces, bueno, entonces nos quedamos por este ejemplo, ¿verdad? Esto lo estoy grabando ya posterior a la clase para que quede como refuerzo. Decíamos que aquí nos piden los intervalos donde las siguientes funciones son cóncavas hacia arriba y hacia abajo. Nos piden determinar dónde tienen punto de inflexión. Entonces, la primera función decíamos y igual a x cuadrado más 3x menos 1. Entonces, primero hallamos la primera derivada, ¿verdad? Derivada de x cuadrado sería 2x y derivada de 3x es 3. La derivada de menos 1 es 0. Entonces, y luego hallamos la segunda derivada. La segunda derivada de 2x es 2 positivo. Ahora, como la segunda derivada da un valor constante positivo, significa que la gráfica de función y igual a x cuadrado más 3x menos 1 es cóncava hacia arriba siempre, de menos infinito a infinito y no tiene punto de inflexión, ¿verdad? Ejemplo B, nos dicen, nos pide lo mismo, ¿dónde es la concavidad, verdad? ¿Dónde es cóncava hacia arriba y hacia abajo pero de la otra función, menos 3x al cuadrado, menos 7x más 6? La primera derivada sería menos 6x menos 7, ¿verdad? Derivada del primer término, menos 3 por 2x, que es la menos 6x, derivada de menos 7x, que es la constante menos 7. La derivada de 6 se hace 0. La segunda derivada sería otra constante, menos 6, porque solo equivale a solo la primera derivada del primer término, queda menos 6. Como la segunda derivada da un valor constante negativo, significa que la gráfica de la función es cóncava hacia abajo siempre, de menos infinito hasta infinito y no tiene punto de inflexión. Ahora, con inciso C, analizamos otra función, ya tiene un grado de complicación mayor resolver este problema. Nos piden hallar la concavidad de x a la 3 más 3x cuadrado menos 9x menos 8. La primera derivada va a ser 3x cuadrado, que es del primer término, más 3 por x, la derivada de x cuadrado sería 6x, menos 9. La segunda derivada es 3 por x cuadrado, por la derivada de x cuadrado quedaría 6x, la derivada de 6x queda la constante 6 y la derivada de la constante 0, solo quedan dos términos. Bien, es 6x más 6. Ahora, en esta no quedó igual a una constante, sino que quedó una función. Entonces, esa segunda derivada de la función la igualamos a 0. La planteamos. Siempre, siempre que la expresión 6x más 6 sea igual a 0. Entonces despejamos para x en esta ecuación, ¿verdad? 6 que está sumando pasa al otro lado a dividir. 6 que multiplica x pasa al otro, perdón. 6 que está sumando pasa al otro lado a restar, ¿verdad? Este 6. 6 que multiplica pasa al otro lado a dividir. Menos 6 entre 6, esto es igual a menos 1, ¿verdad? Entonces x es igual a menos 1 es un posible punto de inflexión. Será una tabla de variación similar a la que se hizo para hallar donde una función es creciente y decreciente, con la primera derivada. Solo que la tabla se elaborará para segunda derivada, será para determinar la función donde es cóncava hacia arriba y hacia abajo. Entonces, al valor de 1, definimos intervalos y para cada intervalo elegimos un punto de prueba.
valor que esté dentro de intervalo, que no sean valores extremos del mismo. Si cero está dentro de un intervalo, es conveniente elegirlo como punto de prueba. Entonces, evaluamos cada punto de prueba en la función de segunda derivada. Bien, entonces el valor donde la segunda derivada se hace cero es menos uno. Entonces, de menos infinito menos uno más infinito, nos salen dos intervalos, ¿verdad? Que es el primer renglón acá. Primer intervalo va de menos infinito a menos uno, el segundo intervalo de menos uno a infinito. Punto de prueba, elegimos un valor que esté más a la izquierda de menos uno. Menos 2 elijo yo, pero se pudo elegir menos 3, menos 4, cualquier valor antes de menos uno. Y después de menos uno para el segundo intervalo se eligió cero, porque un cero es un valor conveniente para punto de prueba, porque facilita al evaluar. Entonces, pero se puede elegir un uno positivo, 2, cualquier valor que está a la derecha. Siguiente renglón, ponemos la función de segunda derivada que me dio, ¿verdad? Que fue 6x más 6 después de derivar dos veces. Y evaluamos para cada punto de prueba. 6 por menos 2 más 6 me da negativo 6. 6 por 0 más 6 me da 6 positivo. El signo acá es el signo del resultado, me da negativo. El signo aquí es el signo del resultado positivo. La función aquí es cóncava hacia abajo por el signo, ¿verdad? Y aquí es cóncava hacia arriba por el signo positivo. Se concluye que esta función es cóncava hacia arriba en menos 1 y cóncava hacia abajo de menos infinito a menos 1, ¿verdad? Y tiene un punto de inflexión en x igual a menos 1. Aquí, esto que escribo acá, lo escribo más por cuestiones didácticas. No es necesario que ustedes lo vuelvan a escribir. Lo que sí se puede hacer es indicar, ¿verdad? Que aquí hay un punto de inflexión, ¿verdad? Punto de inflexión. Indicar que aquí hay un punto de inflexión para menos 1, ¿verdad? Para menos 1, indicar, y ya se entiende, ¿verdad? Que el resultado sin necesidad de escribirlo, ¿verdad? Para ejercicio de segunda derivada. Inciso D. Nos piden lo mismo, el mismo análisis, pero con otra función. Y igual menos x a la 3 más 3x cuadrado menos 10x. Entonces sacamos la primera derivada, sería, derivada del primer término sería menos 3x a la 2, ¿verdad? Derivada del segundo término sería más 3 por la derivada de x a la 2 sería 2x, 3 por 2, 6x. Derivada de menos 10x es igual a menos 10. Entonces, la segunda derivada, ya sacando la primera, derivamos los términos. Sería menos, derivada del primer término sería menos 3 por derivada de 2x de x cuadrado, que es 2x, sería menos 6x. Y derivada de 6x, el segundo término es 6. Derivada del último término menos 10 se hace 0, queda un término menos. Bien, entonces aquí la segunda derivada planteamos es igual a 0 si la expresión que me dio la igualamos a 0. Entonces la planteamos como ecuación. Despejamos para x. Este 6 que suma pasa restando. Aquí me queda un menos 6. Menos 6 está multiplicando. Pasa, al transponerse, pasa a ser la operación contraria. No cambia de signo porque no está restando, sino que está multiplicando. Entonces pasa con su mismo signo. Entonces x es igual a menos 6 sobre menos 6. Menos 6 sobre menos 6 es 1. Entonces, x igual a 1 es donde la segunda derivada se hace 0. Es un posible punto de inflexión. No podemos decir que es un punto porque hay que hacer la tabla de variación a ver si hay cambio con cavidad, ¿verdad? Ahora, en torno al valor de 1, definimos intervalos y para cada intervalo elegimos un punto de prueba y evaluamos cada punto de prueba en la función de la segunda derivada. Entonces, partiendo de como base la recta numérica de menos infinito corta en 1 hasta más infinito, el primer intervalo iría de menos infinito hasta 1 y el segundo intervalo de 1 hasta infinito. Punto de prueba
Aquí podemos elegir cero porque está antes de uno, ¿verdad? Cero es bien, un punto bien conveniente. Y 2 que es el primer valor entero que está a la derecha de uno. Aquí escribimos la función de la segunda derivada y aquí evaluamos, ¿verdad? Menos 6 por cero más 6 me da 6 positivo y menos 6 por 2 más 6 negativo 6. El signo, el resultado aquí es positivo y el resultado aquí es negativo. Entonces aquí la función es cóncava hacia arriba porque da positivo y aquí es cóncava hacia abajo. No le hagan caso a este signo porque es, pues toqué una tecla de más ahí o algo y por eso aparece así. Entonces, se concluye que la función es cóncava hacia arriba de menos uno hasta uno y hacia abajo en uno hasta más infinito. No es necesario escribirlo. Que sí, que indicar que hay un punto de inflexión, ¿verdad? Que hay un punto de inflexión aquí, ¿verdad? Porque hay cambio de concavidad, ¿verdad? Bien. Ahora, teorema de prueba de la segunda derivada. Esta prueba de segunda derivada combina criterios de la primera y segunda derivada, ¿verdad? Para hallar máximos y mínimos de una función, ¿verdad? O sea, esto es para evitar, digamos, que en la primera derivada se hallaban intervalos donde la función crece y decrece con una tabla de variación. Entonces, la prueba de la segunda derivada sirve para evitar, ¿verdad? Hacer esa tabla para de la prueba de la primera derivada y hallar el máximo y mínimo. Combinan ambos criterios de primera y segunda. Entonces, sea fx una función dos veces diferenciable en el punto crítico x igual a c, entonces, inciso A, x igual a c es un máximo local de f siempre que la derivada evaluada en c es igual a cero, ¿verdad? Que es un punto crítico. Y la segunda derivada de x evaluada para ese valor sea menor que cero. Y x igual a c es un mínimo local de f siempre que la primera derivada sea cero y la segunda derivada mayor que cero. Entonces aquí lo que hay que tener presente, ¿verdad? No vayan a equivocar que relacionar el máximo con el positivo, no. Aquí es lo contrario para este teorema, ¿verdad? Aquí para este teorema, o sea, un máximo es cuando la segunda derivada evaluada en el punto crítico dan un signo negativo, ¿verdad? Un signo negativo. Y aquí y va a ser un mínimo local cuando el signo al evaluar el punto crítico en la segunda derivada da positivo, o sea que máximo es para menos y el mínimo local es para positivo. Entonces hay que tener ese debido cuidado porque generalmente se relaciona, así como decíamos, primera derivada positiva es que crece la función y decrece, pero para esta prueba, como se combinan ambos criterios, hay que tener ese cuidado, ¿verdad? Este criterio se usa para evitar usar tabla de variación con primera derivada para hallar extremos relativos de una función polinómica. Ejemplo 1. Encuentre los extremos locales de la función f de x igual a x cuadrado menos 8x más 3, aplicando la prueba de la segunda derivada. Solución. Primero hallamos la primera derivada para hallar los puntos críticos. Primera derivada de x cuadrado es 2x y la derivada de menos 8x es 8 negativo, ¿verdad? La derivada de 3 0, por eso queda un término menos. Planteamos, primera derivada de x es igual a 0 si 2x menos 8 es igual a 0, porque hay que hallar los puntos críticos. Pues despejando para x, de 2x menos 8, este 8 que resta, pasa al otro lado a sumar, queda 2x igual a 8. Y 2 que multiplica x pasa a dividir. Entonces queda 8 entre 2 igual a 4. Este va a ser mi punto crítico. Ahora, x igual a 4 es el punto crítico de la función x cuadrado menos 8x más 3. Es decir, la que nos está pidiendo que haya extremos relativos con el prueba de segunda derivada. Entonces, ahora procedemos a calcular la segunda derivada, ¿no?
a partir de la primera derivada que nos dio 2x menos 8. Como la primera derivada me dio 2x menos 8, derivamos cada término. La derivada de 2x es 2. Derivada de menos 8, 0. Entonces, la segunda derivada de 2. Me queda una constante. Entonces, ¿qué hacemos? Como la segunda derivada es un valor constante, da un valor constante positivo. Entonces, aplicamos que si la segunda derivada da positivo, significa que hay un mínimo local, ¿verdad? O sea que esto podemos concluir que como la segunda derivada da positivo, x igual a 4 es un mínimo local de la función. Ejemplo 2. Entonces da una constante. Entonces hay que ver cómo es positiva, indica que la segunda derivada es positiva. Entonces se aplica el inciso B del teorema. Hay un mínimo local en mi punto crítico x igual a 4. Ejemplo 2. Dice, encuentre los extremos locales de la función f de x igual x a la 3 más 3x cuadrado menos 9x menos 8, aplicando la prueba de la segunda derivada. Solución. Primero hallamos la primera derivada para hallar los puntos críticos. Derivamos cada término. Derivada de x al cubo, 3x cuadrado. Más derivada de 3x cuadrado sería 3 por la derivada de x cuadrado, 2x, 6, 3 por 2x, 6x. Y derivada de menos 9x es menos 9. Ahora planteamos, primera derivada de x es igual a 0 si la expresión que me dio está igualada a 0, planteándolo como ecuación, ¿verdad? Entonces aquí hay que factorizar. Primero sacamos factor común, ¿verdad? Entonces el 3, porque lo divide exactamente y me va a dejar un término x a la 2 con un coeficiente 1, ¿verdad? Para facilitar la factorización, ¿verdad? Entonces 3 por x a la 2 más 2x menos 3. Este producto de estos factores, ¿verdad? 3 por este factor de 3 términos equivale a esta misma expresión. 3 por x a la 2 da 3x cuadrado. 3 por 2x da 6x. 3 por menos 3 igual a menos 9. Cuidado deben tener acá. Ahora, vamos a factorizar, ¿verdad? ¿Cómo se factoriza esto? O sea, 3, como es un trinomio sencillo, vamos a abrir dos factores, ¿verdad? Con dos paréntesis. Entonces, el primer término de cada factor, ¿verdad? Este es como el paso intermedio. Entonces, el signo que va a llevar el primer factor es el signo del segundo término del trinomio, ¿verdad? Y el signo que va a llevar el segundo factor después de x es el que resulta de multiplicar estos dos signos del segundo y tercer término del trinomio que da menos, más por menos da menos, ¿verdad? Ahora se buscan dos números que multiplicados den a 3 negativos y sumados den, restados según el signo den a 2 positivos. Esos, los números que cumplen ya están escritos acá, la respuesta, ¿verdad? Bien, entonces son 3 y menos 1. 3 por menos 1 da menos 3. 3 menos 1 da 2 positivo, el valor del segundo término, el coeficiente. Entonces, cada factor que contiene a x los igualamos a 0 por separado y despejamos para x. 3 que está sumando pasa al otro lado restando, entonces queda x igual a menos 3. 1 que está restando pasa al otro lado sumando, queda x igual a 1. Estos valores son los puntos críticos de la función. Ahora, como aquí nos piden hallar con criterio de la segunda derivada, si no nos hubieran dicho, entonces seguimos con la primera derivada, hacemos una tabla de variación, pero como nos pide segunda derivada, derivamos segunda vez, ¿verdad? O sea, la primera derivada, la derivamos cada término de la función. Derivada de 3x cuadrado sería 6x. Derivada de 6x es 6. Y evaluamos los puntos críticos en la misma, ¿verdad? Entonces, segunda derivada de x queda 6x, ¿verdad? Más 6. El
Quedan solo dos términos porque la derivada del último término constante es cero, entonces por eso quedan solo dos términos. Y evaluamos los puntos críticos en la misma. Puntos críticos son -3 y 1. Entonces, f segunda derivada evaluada en -3 sería 6 por -3 más 6, que es igual a -12. Y segunda derivada de f evaluada en 1 sería 6 por 1 más 6, que es igual a 12. Como este signo negativo, el resultado de la segunda derivada significa que hay un máximo local. Y como aquí el resultado es positivo, hay un mínimo local. ¿Por qué? Porque así lo dice el teorema, ¿verdad? Que si la segunda derivada es negativa, hay un máximo local, ¿verdad? Y si la primera derivada, la segunda derivada es positiva, hay un mínimo local, lo dice el teorema. Y ahí se concluye con ese ejercicio, ¿verdad? Ahora, bosquejo de gráficas. La primera y segunda derivada son útiles para bosquejar gráficas de funciones polinómicas. Aquí se muestra tabla de formas que toman gráficas de este tipo de funciones con criterios de primera y segunda derivada. Entonces, dice, si la primera derivada es mayor que cero, positiva es creciente, si la segunda derivada es positiva es cóncava hacia arriba, es decir, aquí se combina. Primera derivada crece, flecha para arriba y cóncava hacia arriba, o sea, con esta forma. La otra forma es que, otra forma sería que si la primera derivada es mayor que cero, positiva es que crece, ¿verdad? Aquí positiva, positiva. Si la segunda derivada es negativa, o sea, crece pero es cóncava, como la segunda derivada es negativa, es cóncava hacia abajo, ¿verdad? O sea, crece pero con cavidad hacia abajo, ¿no? Una curva diferente a la anterior. Ahora, si la primera derivada es negativa y la segunda derivada es positiva, significa que decrece, ¿verdad? Pero la concavidad es para arriba, ¿verdad? Decrece, pero cóncava hacia arriba, o sea, una sonrisa, ¿verdad? Y si la primera derivada es negativa y la segunda derivada es negativa, o sea, que decrece, pero es cóncava hacia abajo. Ahora, los pasos necesarios en, en la gráfica de una función se resume, para graficar con criterios de derivada, una función polinómica se resume en el siguiente procedimiento. Paso 1 es el calcular la primera derivada de x, o sea que el paso 1 se refiere al análisis de la primera derivada, determinar los intervalos donde la primera derivada es positiva o negativa, están los intervalos donde fx crece o decrece respectivamente y se calculan las coordenadas de los puntos que dividen estos intervalos. Paso 2 es calcular la segunda derivada. Análisis de segunda derivada. Hallar los intervalos donde la segunda derivada es positiva o negativa. Y estos dan los intervalos donde f de x cóncava hacia arriba o hacia abajo respectivamente. Calcule las coordenadas de los puntos que separan estos intervalos. Paso 3 se combina la información de los pasos 1 y 2. Paso 4 hay que encontrar algunos puntos explícitos. Por ejemplo, en la intersección con el eje Y se obtiene haciendo x igual a 0. De modo que Y sea igual a f evaluada en 0. La intersección con el eje X se obtiene haciendo Y igual a 0. Esto da la ecuación f de x igual a 0, que debe resolverse para valores de x en los puntos de intersección. Algunas veces la ecuación para hallar intersecto en x resulta ser demasiado complicado de resolver y podemos prescindir de la información que proporciona. Busque ejemplo 1, ¿no? Con criterios de primera y segunda derivada vamos a graficar menos 2x cuadrado más 5 más 3. Entonces, paso 1 es el análisis de la primera derivada. Derivamos primera derivada.
eh, primer término de menos 2x cuadrado sería menos 2 por 2x al derivar, menos 4x. Derivada de 5x sería derivada de 5, igual a 5, y derivada de 3 es 0, entonces queda menos 4x más 5, un término menos. Planteamos, la primera derivada de y es 0, ¿verdad? Si la expresión que me dio acá es igual a 0, entonces lo planteamos como ecuación. Despejamos para x. 5 que está sumando pasa a restar. Menos 4 que multiplica x pasa a dividir. Menos entre menos da más. 5 entre 4 es igual a 1.25. X igual a 1.25 es el punto crítico. Hacemos tabla de variación en torno a este para hallar dónde función crece y decrece y a la vez encontrar los extremos relativos. Bien, entonces, primera línea va a ser intervalo, que va de menos infinito hasta 1.25. Segundo intervalo de 1.25 hasta más infinito. Punto de prueba. Como un valor antes de 1.25, 0, es valioso, ¿verdad? Y es más, nos facilita, entonces lo podemos elegir. Lo elijo. Y aquí 3, pero pude haber elegido 2, 4, todo valor, cualquier valor que cumpla que esté a la derecha 1.25. Aquí escribo la primera derivada, menos 4x más 5. Y aquí evalúo para cada punto de prueba esta función. La primera derivada, menos 4 por 0 más 5, 5. Menos 4 por 3 más 5 es menos 7. El signo aquí, el resultado es positivo y aquí el resultado es negativo. La función aquí es creciente y aquí la función es decreciente. Entonces la función crece de menos infinito a 1.25 y decrece en 1.25 más infinito y tiene un máximo local en x igual a 1.25. Ahora, el primer renglón que está acá no es necesario escribirlo en palabras, ¿verdad? Aquí solo se indica que aquí hay un máximo, ¿verdad? Aquí va a haber un máximo local, ¿verdad? Lo que sí hay que hacer es esto, ¿verdad? Evaluar, porque como estamos graficando, el máximo no basta en este ejercicio con decir que hay un máximo de 1.25, sino que hay que evaluarlo en la función. Entonces evaluamos. En la función, ¿verdad? F de 1.25 sería menos 2 por 1.25 al cuadrado más 5 por 1.25 más 3 me da 6.3. Entonces, el valor 1.25 para X, 6.13 para Y, se escribe como una coordenada, ¿verdad? 1.25, 6.13, este punto se ubicará en el plano cartesiano. Es como mi primer insumo para la gráfica. Paso 2. Entonces, el paso 1 es el análisis de la primera derivada y hallar el máximo local. Paso 2. Calculamos segunda derivada dado como la primera derivada de y es menos 4x más 5, la segunda derivada es menos 4. Como da un valor constante negativo, la gráfica de función es cóncava hacia abajo siempre, en menos infinito a más infinito, y no hay punto de inflexión. Bueno, combinamos información de primera y segunda derivada con un pequeño bosquejo, ¿verdad? Entonces aquí 5 cuartos, que es 1.25. Como este ejemplo solo lo copié de un libro, ¿verdad? Este es el equivalente a 1.25, ¿verdad? 5 cuartos. Bien, entonces
Entonces, aquí como no hay punto de inflexión, la segunda derivada es negativa, es cóncava hacia abajo, ¿verdad? Bien, entonces podemos decir, digamos yo, lo que dos esquemas, ¿verdad? De esto es de la primera y esto es de la segunda derivada. Entonces la forma de la gráfica va a tener un máximo acá, ¿verdad? Aquí hay un máximo y no hay punto de inflexión porque la gráfica es cóncava hacia abajo siempre. Paso 4. Podemos hallar intersecto en eje Y haciendo x igual a cero y evaluándolo en la función para tener otro punto de referencia. F de cero sería menos 2 por cero al cuadrado más 5 por cero más 3 igual a 3. Entonces, intersecto en Y sería 0,3, serían este otro punto de referencia. Ahora, los puntos máximo local, 1,25, 6,3, y de intersecto en Y, 0,3, son los primeros que ubicamos en el plano cartesiano, pero evaluamos valores para X antes y después del máximo local para hallar más puntos que nos ayuden a graficar función. La función Y menos 2x cuadrado más 5x más 3. Ahora, evaluamos en valores de X, ¿verdad? O sea, que ustedes tienen que buscar, digamos, aquí el valor entre estos puntos, la coordenada del primer valor de cada coordenada es 1,25, entonces evaluamos valores cercanos, 1, 2 y 0 es el 1, 2, 3 y 4, ¿verdad? O sea, están cercanos a la coordenada de X para cada punto. No nos vamos a alejar, ¿verdad? Tenemos que tratar de. Entonces, elegimos estos valores. Estos que están en la segunda columna salen después de haberlos evaluado, ¿verdad? Bueno, entonces aquí está cómo se evalúan, ¿verdad? Aquí está la función original de y, ¿verdad? Que es la que vamos a graficar. Y evaluamos cada valor de x para hallar más puntos que nos den forma a la gráfica. Entonces, menos 2 por 1 al cuadrado más 5 por 1 más 3, esto es igual a 6. ¿Verdad? Entonces, la coordenada en y6, el punto sería 1,6. Y igual menos 2 por 2 al cuadrado más 5 por 2 más 3 igual a 5. Entonces 2,5. Y igual menos 2 por 3 al cuadrado más 5 por 3 más 3 igual a 0, 3,0. Y menos 2 por 4 al cuadrado más 5 por 4 más 3 igual a menos 9, 4, menos 9. Ahora, ¿por qué pongo en rojo? Porque no, en la gráfica, en la diapositiva siguiente no aparece, ¿verdad? Entonces, se les puede dar casos de que aparezcan valores, puntos o valores de Y que salgan bien alejados y no hay necesidad no hay necesidad de graficarlos, por eso aquí lo pongo en rojo. ¿Verdad? Bien, entonces estos puntos, los dos que se indican aquí arriba, más los tres que están en color negro, los ubicamos, ¿verdad? Entonces aquí está el punto, ¿verdad? 5 cuartos, 49 octavos, que no es otro, que no es es el mismo 1,25, 6,13, solo que está en expresión fraccionaria, ¿verdad? 6,13, ahí disculpen lo feo que está, ¿verdad? Lo vean este video, ¿verdad? 1,25, 6,13, ¿verdad? 6,13, que es el máximo, ¿verdad? Es el máximo local, es el punto más alto. 2,5 es uno de los puntos que hallamos acá, 2,5, que se sale de tirar una perpendicular a X en 2 y a 5 en Y, 2,5. El intersecto en Y, que es 0,3, ¿verdad? Que equivale a 3 sobre el eje de Y. Y el otro valor 3 es 0, ¿verdad? Aquí hay otro valor que no lo puse en la tabla. Entonces se van uniendo así, ¿verdad? Como dice que tiene que tener este comportamiento. Un máximo crece antes de 1,25 y decrece. Después de 1,25 unimos estos puntos y con una concavidad hacia abajo. Bien,
Este es el ejemplo uno. Ahora, nos piden bosquejar gráfica de 2x a la 3 menos 9x cuadrado más 12x menos 2. Entonces, paso uno es criterio de la primera derivada. Derivamos. Y' sería 6x cuadrado, derivada de 2x al cubo sería 2 por derivada de x a la 3, 3 que multiplica por x a la 12, menos 9 por x cuadrado, 9 por 2, 18x, más la derivada de 12x es 12. Entonces, la primera derivada de y es 0, ¿sí? La expresión que me dio, 6x cuadrado menos 18x, le igualamos a 0, planteada como ecuación. Entonces, aquí factorizamos, ¿verdad? 6 lo sacamos como factor común. Se puede para que nos quede un trinomio más sencillo de factorizar. Entonces, 6, primer término sería x cuadrado, el segundo, un número que multiplicado por 6 da 18, negativo, que es 3, y el último término, un número que multiplicado por 6 me dé 12 positivo, igual a 0. Bueno, entonces acá factorizamos, ¿verdad? Encontrando el primer término en cada factor es x, y aquí el signo del primero es el signo del segundo término que se copia, y el signo del segundo término se sale del producto, menos por más da menos, por eso salen los dos menos ahí. Se buscan dos valores que multiplicados den a 2 positivo y restados den a 3 negativo. Menos 2 por menos uno da 2 positivo y menos 2 menos uno da menos 3, cumple.